Bueno, bienvenidos a un nuevo módulo de Administración de Salud. Hoy arrancamos con Economía aplicada a la salud. Los temas a desarrollar son los conceptos básicos de economía, economía aplicada a la salud, mercado de salud, análisis de gasto y modelos alternativos. En este caso solamente vamos a trabajar con mercados de la salud y la clase próxima con lo que es análisis de gasto y modelos alternativos. Los objetivos del módulo es comprender las aplicaciones de economía del sector de salud, como ustedes pueden leer, los distintos paradigmas y definir elementos para realizar diagnósticos y formular escenarios. Seguimos trabajando con lo que es la planificación de un sistema de salud. El concepto básico de economía es la creación de riquezas y distribución para satisfacer las necesidades humanas, es decir, cómo se producen bienes y servicios y cómo es el consumo de estos bienes y servicios. El concepto fundamental va a ser la escasez. La economía surge a partir de que existe escasez. Si los productos no serían escasos, la economía no existe. Y específicamente la economía de la salud estudia entonces la producción y asignación de recursos que disponen los países para satisfacer las necesidades sanitarias. Dentro de la economía encontramos la microeconomía, que estudia el comportamiento de los productores y consumidores, mientras que la macroeconomía estudia los fenómenos en función de todo el sistema. Específicamente, nosotros estudiamos los mercados de salud desde la microeconomía, los mercados como instituciones sociales y los conceptos más básicos de economía. ¿Sí? Les aconsejo, en caso de que no los tengan muy claros, busquen un poquitito de lo que es economía 1 o economía del ciclo básico. Y trabajamos partimos de la teoría clásica, donde la mano invisible del mercado va a asignar un precio. Para esto es necesario un mercado perfecto. Un mercado perfecto caracterizado por múltiple oferta, múltiple demanda y sin control de precios. Estas tres características permiten que el precio sea puesto, digamos, sea acordado a partir de el mercado y no desde las partes. No hay barreras de entrada ni de salida, el producto es totalmente homogéneo, uno puede comparar ante igual producto. Y finalmente vamos a hablar de información perfecta. Tanto consumidores como prestadores tienen toda la información. El mercado de salud es totalmente distinto, tiene una oferta incompleta y limitada, existen monopolios y oligopolios, ¿sí? Creados de las patentes, creadas por condiciones de mercado, como son en el caso argentino las prepagas. Hay una presencia de bien público y meritorio, o sea, al Estado le interesa porque considera que la salud es un bien a defender, a tal punto que nosotros tenemos el derecho a la salud consagrado desde la Constitución a partir de los tratados internacionales y reconocido por la Corte Suprema mucho antes, ¿sí? Porque la reforma fue en el año 94, pero desde 1890 tenemos antecedentes de la Corte Suprema. Por lo tanto, estamos ante un bien totalmente distinto, altas barreras de acceso y de salida, productos heterogéneos, incertidumbre o falta de información y fundamentalmente algo que es muy importante acá, que es la relación de agencia, donde la oferta induce directamente a la demanda a qué debe comprar. En este caso uno no puede hacerse estudios sin una receta médica, lo cual esto nos va a llevar a algo totalmente distinto. Por lo tanto, una de las cuestiones importantes es que los mercados de salud van a ser altamente imperfectos con características propias, donde la maximización de la ganancia no será el primer objetivo de la oferta, o no lo debería ser, y el nivel de precios no va a ser determinante al nivel de la demanda. O sea, salimos de la economía clásica. Este es el primer punto. Por lo tanto, hablamos de una rama de estudio particular dentro de la economía que se llama economía de la salud. Dentro de la economía de la salud consideramos que Kenneth Arrow, ganador del premio Nobel en 1972, es el padre de esta rama y define 5 cuestiones fundamentales. Una, no hay previsión de consumo, la incertidumbre sobre cuáles y cuándo y cuántas serán las necesidades individuales no hace previsible que uno consuma en el futuro o qué vaya a consumir. El papel del médico es fundamental, la confianza, la relación médico-paciente. No es una relación mediada por el dinero, esta restricción moral que no existe tal vez en otros lugares.
predomina una enorme variabilidad en la utilidad. ¿Sí? Esto es, un mismo médico puede tomar dos caminos distintos o dos médicos distintos toman dos caminos distintos ante la misma patología. La barrera de ingresos al mercado, la restricción del ejercicio profesional, un poquito como describíamos antes, y los precios de los servicios médicos se fijan según la renta del paciente. Bien, esto es algo que observaba Kenneth Arrow. Otra característica que hace estos mercados sean diferentes al resto es la presencia del financiador. En la relación clásica de oferta y demanda tenemos dos participantes. En este caso tenemos un tercer participante. A esta idea de que el que consume no es el que elige, lo que hablábamos de la relación de agencia, le tenemos que sumar que el que paga no es el que consume, ya que el que paga es el financiador, mientras que la demanda del paciente es el que consume. Por lo tanto, el que consume no paga ni elige, el que elige no consume ni paga, y el que paga no elige ni consume. En este equilibrio podemos encontrar muchas veces que el financiador pone trabas a una demanda necesaria y muchas veces la oferta induce a demandas innecesarias que el financiador va a estar pagando por cuestiones innecesarias. Luego vamos a aclarar estos temas de la necesidad en salud. Por otro lado tenemos la demanda, que claramente distinguimos dos etapas. La primera donde hay una primera consulta porque hay una necesidad sentida de parte del paciente, y por otro lado donde debería haber una preferencia del paciente junto a la del médico que le debería dar las alternativas a elegir. Esto es lo que consideramos derecho del paciente, sin embargo todos sabemos que no es así. La demanda del sector salud vamos a entender en principio a partir del jugador clásico de Dever. Vamos a encontrar a la población general, donde se hace prevención masiva, ¿sí? En este caso, por ejemplo, trayendo el COVID como ejemplo, podemos pensar en lo que es la cuarentena. Luego tenemos la población en riesgo, donde se toman acciones sobre el medio. Podemos pensar, por ejemplo, la población específicamente, ahora el caso de los mayores de 70 años y la ciudad de Buenos Aires, o podemos pensar aquellos que circulan por la calle que usen tapabocas. Luego tenemos una población enferma y una población enferma que percibe su enfermedad, pero ninguno lo traduce en demanda. A esta gente hay que trabajar con lo que es educación en salud para que entienda cuáles son los síntomas, para que sepa cuándo debe consultar y cómo debe consultar. Finalmente, hay gente que está enferma y que percibe la necesidad de atención. Sin embargo, no lo puede traducir en demanda por falta de recursos. Para esta gente hay que hacer inversiones. Finalmente, tenemos la población que entiende que está enferma, que logra demandar en salud, pero que no logra ser atendida, y finalmente la población atendida. La primera gente se enfrenta a lo que es la barrera cultural, ¿sí? Entender qué es la población, cómo se tiene que educar, qué es lo que tiene que hacer. La población en riesgo, lo mismo. Y la población enferma, cuáles son los síntomas. Lo que llamamos la barrera cultural. Luego está la barrera de accesibilidad económica. Y finalmente la barrera administrativa legal, que es aquellas personas que demandan y por la cola que hay, las demoras que hay, o porque les falta algún carnet o algún dato, no es atendida. Finalmente tenemos la población atendida. Puesto en términos de demanda, podríamos entender que la primera barrera y la segunda barrera son demanda oculta. No llegan al sistema de salud, no llegan a tener contacto con el sistema de salud, por lo tanto tenemos que crear mecanismos para conocer cuál es la demanda oculta. Herramientas como la epidemiología y trabajos en campo nos ayuda a conocer esta demanda oculta. Luego tenemos la demanda insatisfecha, que es quien trata de demandar pero que es rechazado, y finalmente la demanda atendida. Cuando uno ve lo que son las estadísticas hospitalarias, ve la demanda atendida, mientras que cuando uno trabaja con las herramientas epidemiológicas, habíamos dicho, veíamos la demanda oculta, lo que no llegamos a ver en general es la demanda insatisfecha, que no hay mucho registro de la misma. Finalmente llegamos a lo que llamamos la relación entre la oferta y la demanda, y le agregamos lo que llamamos la necesidad en salud. Esta necesidad en salud, que decimos puede ser sentida o no sentida, o sea, puede estar oculta o no,
es un tema. ¿Quién la define? ¿Es el Estado que debe definir las necesidades de salud y a partir de esto armar la oferta? ¿Es la gente que percibe su propia necesidad y a partir de esto va a poder demandar? ¿Quién enseña? ¿Quién trabaja con este tema? Y vamos a encontrar distintos puntos. Una necesidad sin oferta ni demanda. En general estas son enfermedades olvidadas, enfermedades más ligadas a la pobreza. Lo mismo que el punto 2. Necesidad expresada como demanda sin una oferta adecuada. ¿Sí? Acá hay una barrera económica muy fuerte y además son este tipo de enfermedades planteadas en un primer punto. El punto 3 sería el ideal. El punto 4, hay una oferta pero no hay, y hay necesidad pero no hay demanda. Acá es donde tiene que haber una educación muy fuerte para que se traduzca en demanda. En general, cuando un servicio o un nuevo insumo llega y se empieza a ofrecer, genera o se busca generar esta demanda desde el lado comercial, este último punto, ¿no? El punto 5 es la demanda de la población que no refleja ni necesidad de oferta. Este es un punto muy raro. Difícilmente a alguien se le ocurra que sin ninguna necesidad quiera demandar algo y encima no existe la oferta. Más probablemente alguien quiera demandar algo, exista esa oferta, ¿sí? Y lo que no tenga es una necesidad, como el punto 6. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en determinadas cirugías estéticas, un punto bastante cuestionable. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad psicológica es parte de la salud, lo cual, esto es un punto a discutir, pero también encontramos lo que llamamos la medicina defensiva, que es aquellos estudios innecesarios que se piden y se demandan, tanto la oferta como la demanda están en este juego, sin ninguna necesidad por miedo a un juicio de mala praxis. El punto 7, hay una oferta sin necesidad ni demanda. Esto es también algún producto nuevo que está ingresando y todavía no se generó la demanda. Lo grave de esto es que no hay necesidad. Para entender un poquito más cómo funciona esta oferta y demanda, hace falta introducir un concepto que es la ley de Roemer. Y si ustedes la leen y ven lo resaltado por Milton, un economista, van a entender que la demanda es inelástica a la necesidad. O sea, no crece a partir de la necesidad, sino crece a partir de la capacidad instalada. O sea, la demanda va a crecer a partir de que la oferta la va a estar incentivando. ¿Sí? Un poquito lo que dejamos traslucir en las filminas anteriores, no va a haber más demanda si la oferta no empieza a pedir determinados estudios o recomendar determinados medicamentos. Por lo tanto, podemos decir que la oferta es la que crea demanda. Finalmente, esto es lo que a mí se me ocurre salir en el gráfico de perfecto, digamos, el diagrama de Venn que veíamos antes, a un diagrama más pensado en la realidad, donde ven que la oferta sin ningún tipo de necesidad, ¿sí? y demanda es muy pequeña, donde ustedes ven que la demanda en general está mucho más relacionada con la oferta. Si hay un punto muy grande de necesidad, bien, que no está cubierta, y de necesidad y demanda que no está cubierta por falta de accesibilidad. Entonces encontramos acá la demanda oculta, las enfermedades y las situaciones de riesgo, la demanda insatisfecha y la demanda atendida finalmente. Como conclusión, podemos entender que los mercados de salud son altamente imperfectos, con características propias y escenarios complejos, y esto hace a la necesidad de la intervención estatal, en distintos roles, ya sea regulador, rector, financiador y o prestador. Esto no implica que la salud pública y privada no puedan coexistir, pero sí debe existir una salud pública fuerte. Bien, no siempre como prestador, hay países muy eficientes que el nivel rector y regulador alcanzan, ¿sí? para tener un sistema equitativo y solidario, ¿sí? pero la intervención debe hacerse y es necesaria. Muchas gracias, nos vemos en la clase que viene con la segunda parte.